dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, me ves. Buenas noches, buenas tardes para los que vean alguna de las 5 repeticiones de En Profundidad. Los invito a quedarse. Hoy vamos a tener un programa enfocado en 3 direcciones. Primero, la provincial. Va a estar con nosotros el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro, un funcionario clave por los tiempos que corren en la estructura del gobierno de Santa Fe y a cargo de una cartera, de un ministerio que ha ganado mucho protagonismo. Yo hoy pensaba cuando venía hacia el canal que nadie recuerda a los ministros de seguridad de hace 10 años. Nadie sabe. Y además para quienes hacemos periodismo, aún hoy es muy difícil recordarlo. Pero bueno, ha crecido la inseguridad en la provincia de Santa Fe, en el país, y obviamente ha crecido también la visibilidad de los ministros del área. Bueno, hoy vamos a conversar con Puyaro sobre cómo está la seguridad en la provincia. Vamos a hablar de los temas nacionales, vamos a hablar del gobierno de Cambiemos, vamos a hablar con el diputado nacional Ricardo Espinosi y obviamente también de cómo se va conformando el oficialismo en la provincia de Santa Fe, que presenta cuestiones a todas luces contradictorias y que en algún momento deberán resolverse. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la Unión Cívica Radical, saben ustedes, integra a nivel nacional Cambiemos y a nivel provincial el Frente Progresista. Miren, más allá de lo que digan los periodistas y los políticos, si ustedes se fijan en la votación de la ley antidespidos, van a ver allí la conformación de escenarios muy distintos, aún perteneciendo todos los diputados al Frente Progresista santafesino. Hay legisladores radicales como Marcucci que votaron con el PRO, Frente Progresista en Santa Fe, que votaron como Cambiemos. Ana Copes, Partido Demócrata Progresista, se abstuvo también, votó como Cambiemos. Wiener no fue, Barletta no fue, Siciliani votó a favor de la ley antidespido. Es decir, habrá que ver cómo eso se compatibiliza a medida que pasen los meses y a medida que lleguen las elecciones. Y vamos a conversar con la concejala del Frente para la Victoria, Norma López, porque hay una agenda en Rosario también muy interesante, muy polémica, que viene del Consejo Municipal, y también para saber qué va a pasar con el peronismo rosarino, con el peronismo santafesino, porque a todas luces también el gobierno de Macri hoy disfruta de la ausencia de un liderazgo excluyente en el PJ. Bueno, esta es la propuesta. Tras el corte dialogamos con el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el quinielate más, elegí 6 numeritos y
prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Arrancan las clases y lanzamos los beneficios más útiles. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en útiles escolares y uniformes. Y 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en libros de texto solo en comercios adheridos con las tarjetas del Banco Municipal. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Santa Fe juega. Provincia de Santa Fe. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Ministro Puyaro, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación, Mauricio. ¿Cómo están las cosas? Porque, a ver, está en un ministerio donde, yo lo escribí el domingo, a lo mejor el frío número de las estadísticas dicen, bueno, sí, bajaron determinados niveles de delito y por ahí aparece un episodio que tira por la borda todo, ¿no? Sí, igual no estamos bien, más allá de que los números indiquen que estamos mejor. Es una realidad la provincia de Santa Fe y diría la República Argentina. Tenemos una crisis de seguridad pública, tal es así que los ministros de seguridad de todas las provincias declaramos la emergencia de seguridad a nivel nacional. Y esto implica claramente que tenemos que empezar a pensar en profundidad una política de fondo para la seguridad en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Lo venimos desarrollando, venimos reformando, por lo menos nosotros, a nuestra policía, venimos mejorando, capacitando, equipando, dándole lógica al sistema de policiamiento en la provincia de Santa Fe, pero indudablemente estamos muy lejos de los objetivos que nos proponemos. El entramado de corrupción en la policía, algo que se habló desde siempre, ahora que usted es ministro, que ya tiene algunos meses en el cargo, ¿es como lo imaginaba? ¿Es peor? Lo digo a partir de lo que ha pasado con el desmembramiento del D4. Miren, como en muchas instituciones de nuestro país y de nuestra provincia, indudablemente existe corrupción. La policía no es ajena a eso.
se encuentran puntos de corrupción. Nosotros, la semana pasada, yo destituí a 19 policías, entre exoneraciones y destituciones. Indudablemente, algunos porque tenían vínculo con el delito, otros porque habían cometido faltas graves. Son decisiones que hay que tomar. Lo que sí es real que hay una decisión política de apartar a los malos policías para que se visualicen los buenos policías, que indudablemente son más, como en todos lados. Como hay más periodistas buenos que malos, como hay más políticos buenos que malos, hay muchos más policías buenos que malos. El tema es que los malos ejemplos se replican por 1000 y los buenos ejemplos no. Pero hay una decisión política de avanzar contra la corrupción institucional. En mi caso me toca gestionar la seguridad y en ese sentido voy a ir a fondo. No quiero que ningún policía tenga vínculo con el delito y menos que exista corrupción institucional. Se habla mucho, lo traigo a Rosario, ¿no? Se habla mucho de la caída de determinadas zonas de la ciudad, del centro de la ciudad. Se habló del el cierre de las funciones de trasnoche de los cines por falta de seguridad. Se queja la gente por ausencia de patrullajes. ¿En qué punto estamos con el tema patrullajes, con el tema presencia policial en el centro? Miren, no en el que queremos, pero sí mejor que hace un tiempo. Nosotros hoy, nosotros tenemos todo datos georreferenciados, con lo cual no existe que nos puedan decir un número de móviles que podemos tener en la ciudad, o de patrulleros o de caminantes, que nosotros no lo podamos ver y contrastar en una computadora, en una tablet o desde mi casa. La verdad que soy bastante obsesivo con eso y seguimos el funcionamiento y las tareas de policiamiento y las órdenes operativas que se le da a la policía. Esta semana tuvimos picos de patrullaje de 170 móviles, que no es poco. ¿Cuánto había antes? Yo cuando arranqué teníamos 45, 50, 60. No eran los niveles que queríamos. Mire, como primer acto de gestión fui al 911 de Santa Fe, que teníamos 89 móviles, y vine al 911 de Rosario y teníamos 46 móviles en ese momento. Hoy tenemos mucho más. A veces cae en los momentos de cambio a 110, 107. No es lo que nosotros queremos para una ciudad de las dimensiones y de las características de Rosario. Apuntamos a patrullar por lo menos con 180 móviles o 200 móviles, que nos permita primero tener una malla de seguridad, es decir, recursos policiales puestos en cada una de las zonas, y en segunda instancia después con recursos provinciales o de las unidades regionales trabajar sobre las zonas de calor. También vale decir que en el día de hoy se puso en marcha ya el sistema TETRA, que es la georreferencia y las comunicaciones encriptadas para los caminantes de algunas policías comunitarias, de algunas casas de comunitarias, que eso empieza a funcionar, que nos va a permitir también ver las órdenes operativas si son cumplimentadas por los caminantes. Que antes era difícil, vos tenías que poner una persona que lo siga a ver si realmente estaban haciendo la rutina de patrullaje que lo tenían que hacer. Hoy la tecnología nos brinda esa posibilidad. Estamos mejorando, pero es un camino muy lento, mucho más lento del que esperamos. No se ven más agentes federales, como que Bullrich se llevó a todos para Buenos Aires. Pero primero le pido una respuesta si esto es así, y segundo, si el gobierno ha manifestado sus quejas por esto. Nosotros tuvimos muchas charlas con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y el Ministerio de Seguridad de la Nación siempre nos manifestó que iban a sostener la misma cantidad de efectivos federales en la provincia de Santa Fe, y cuando consultamos nos plantearon que era el mismo número que existía antes del 10 de diciembre del 2015, al mismo número que tenemos hoy. Tenemos entendido también que las fuerzas federales comienzan a tener otro rol, que es el rol histórico que las mismas tenían. Digo que la Policía Federal comienza a ser una fuerza de investigación compleja o más compleja, apuntando al delito más estructural, y que Gendarmería y Prefectura vuelven a su rol inicial. La verdad que nosotros estamos conformes con la posibilidad que hemos tenido de trabajar fuertemente para mejorar nuestra policía, y con todas las dificultades que tuvimos, haber mejorado mínimamente, tal vez no como queríamos, pero los índices de delito. Tal vez en el delito más duro se nota, digo, en el robo calificado, en el homicidio, la baja fue bastante importante en función de la cantidad de denuncias que hay. Hay una cifra negra de que no se denuncia, pero sobre el homicidio no se puede esconder la
la denuncia y eso bajó, y es un dato concreto. Es un recorte temporal de 5 meses y medio, tampoco podemos decir que esto sea una política profunda, una política estable, pero si logramos sostenerla a estos 5 meses y medio, a los 6 meses y medio que quedan en el año, vamos a haber logrado bajar los índices a antes del 2011, y eso la verdad que va a ser un logro muy importante. ¿Se pusieron de acuerdo al fin con la Nación? Porque una tirria permanente entre usted y Bullrich desde que asumió el gobierno. En momentos de máxima tensión y de alta exposición como los que nos tocó vivir cuando ambos éramos nuevos conduciendo la parte de la seguridad que nos tocaba, a mí la provincial y a Bullrich la nacional, indudablemente hay discusiones profundas, pero siempre yo tuve una muy buena relación con la ministra de Seguridad, con Gerardo Milman desde antes, desde hacía mucho tiempo. Así que tenemos una buena relación, nos ponemos de acuerdo. A veces la mirada de la seguridad es una mirada compleja y no siempre tenemos que estar de acuerdo, porque indudablemente uno defiende los intereses de su provincia y pretende que a su provincia le vaya mejor, y en la Nación tienen una mirada mucho más amplia y es entendible, pero nosotros siempre, por supuesto, exigimos más. ¿Las comisarías se terminan o ahí todavía no hay una? Las comisarías van a lo que es la atención primaria de la seguridad, que es el rol que cumplen hoy. Si nosotros vemos para qué sirve hoy una comisaría en la ciudad de Rosario, si es para más que tomarte una denuncia, la verdad que no existe, porque la incidencia urgente uno la hace a través del 911 en función de la tecnología, del teléfono celular, del teléfono fijo, de la telefonía pública, y la verdad que tenemos una rápida respuesta, una importante respuesta, más con la cantidad de móviles que estamos teniendo, y a la comisaría va a veces a hacer una denuncia, y si no, va al Centro Territorial de Denuncia o al Ministerio Público de la Acusación a realizarla. Así que como en el mundo esa visión de la comisaría que era la que administraba la seguridad de una zona y tenía todos los recursos policiales en ese lugar, se termina porque la tecnología y el avance del Estado hace que haya mejores técnicas de policiamiento. Indudablemente en la provincia de Santa Fe tenemos que hacer lo mismo, al menos en las grandes ciudades, donde haya menos burocracia policial y todos los policías de seguridad, es decir, la policía que está formada para utilizar un arma, que esté en la calle previniendo, y nos parece que eso va a ser fundamental y va a ser un impacto en la seguridad pública muy importante. Vamos a la construcción de 7 estaciones de policías en lo que es el departamento Rosario, grandes, operativas, donde se junta el personal, se le da la escuela y sale el personal a trabajar con un sistema de cuadrantes que ya esta semana lo empezamos a poner en funcionamiento, y las comisarías van a tener el rol de la atención primaria de la seguridad, como lo tienen hoy, pero con personal capacitado. Le hago esta última pregunta y le pido una respuesta corta porque estamos pasadísimos de tiempo. Usted es un dirigente radical, aliado y presente en el Frente Progresista, pero hay un montón de radicales que están en la duda de cómo sigue esto, si con Cambiemos y con el Frente. ¿Cuál es su visión de lo que está pasando y de lo que puede pasar? ¿En la provincia de Santa Fe? Sí, en la provincia. Miren, nosotros estamos muy comprometidos con el Frente Progresista, de hecho lo fundamos, construimos poder hasta que ganamos el poder en la provincia de Santa Fe y empezamos a transformar y logramos, tal vez en los momentos que nadie ganaba una elección provincial salvo el PRO en Capital, en Santa Fe logramos ganar una elección en 3 oportunidades cuando el kirchnerismo gobernaba a nivel nacional y era difícil construir poder. Con lo cual, diría la mayoría de los radicales, vamos a seguir apostando al Frente Progresista Cívico y Social. Lo de Cambiemos, en la cual el radicalismo participó y apostó y trabajó fuertemente para que el ingeniero Macri sea presidente. ¿Usted lo votó a Macri? Por supuesto, porque mi partido lo decidió, pero indudablemente era un instrumento que construíamos porque sentíamos que había que tener un cambio en la República Argentina y que un modelo de acumulación y de corrupción del Estado se tenía que terminar. Por eso el radicalismo estuvo ahí. Pero creemos también, muchos radicales en este momento, que ese instrumento hay que reconstruirlo con partidos progresistas que le den a la Argentina una fuerte centroizquierda de carácter socialdemócrata que nos permita ser una alternativa para gobernar. Ya el kirchnerismo no está. Tiene que venir una alternativa diferente y el radicalismo tiene que ser parte. ¿Y usted se queda a los 4 años de ministro? Bueno, eso
¿O le han dicho, mira, la lista de diputado nacional? Algunos amigos, pero no, nosotros, yo quiero trabajar, y la verdad que me apasiona el lugar que el gobernador Lipchi y el vicegobernador me ofrecieron y me permiten gestionar. Como usted decía, la seguridad hoy es un tema central en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y creo que mi mayor aporte es en este lugar. Por supuesto que si mi partido me lo pide o el Frente me pide que vaya a otro lugar, lo estaría, pero la verdad que estoy en un lugar incómodo, muy cómodo. Gracias, Puyaro, por venir. Mucha suerte. Gracias. Estuvimos con el ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Viene tras el corte el diputado nacional de Cambiemos, Ricardo Espinosi. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Entras a una empresa, edificio, shopping. Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 2011 22. 153 2011 22. Hay una ciudad que te desafía a que no te detengas. Hay una maratón. 5 de junio 2016. Prepárate. santafecorre.com.ar. Organizan Casino Santa Fe, Canal 13 y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Diputado Espinosi, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero, evaluación del gobierno nacional. Usted que es diputado oficialista en estos 5 meses, grosso modo, ¿cómo está viendo la...? Bueno, si uno piensa la situación que encontramos en diciembre, con un 7% de déficit sobre el Producto Bruto, tal vez el más alto de la historia, o uno de los más altos, un país viviendo por encima de sus posibilidades, una alta presión fiscal, prácticamente sin reservas en el Banco Central y una situación de 15 años
de incumplimiento de nuestras obligaciones conforman un cóctel difícil para comenzar una gestión. Así que está claro que hubo que tomar medidas que el propio presidente Macri calificó como antipáticas o dolorosas, pero que al muy poquito tiempo y en contra de muchos pronósticos fueron encontrando resultados en la realidad argentina. La salida del cepo, no tan traumática como se había anunciado, la salida después de 15 años del default, una situación que tenía la República Argentina en un conjunto de pocos países que no estaban cumpliendo con sus compromisos de deuda. Y la verdad es que esos temas se resolvieron en tiempo récord, con un Congreso que, como todos sabemos, tiene mayoría opositora, donde hay que construir semana a semana mayorías para determinados temas. En algunos casos se resolvió favorablemente, como justamente el pago a los holdouts, y en otros casos, como la semana pasada, con la imposibilidad de poder someter a discusión el dictamen de Cambiemos porque no tenemos el número suficiente. Le pregunto, el tema que usted lo está notando, ¿no? Hay como un lado A, que es el que usted nombró, y hay como un lado B que tiene que ver con la inflación, con los tarifazos. ¿Se terminó ese lado B? ¿Empieza otra historia? Bueno, estamos en vísperas del segundo semestre tan Sí. promocionado, ¿no? Sí. Yo creo que no está bien generar tantas expectativas. Obviamente que uno advierte que esto se utiliza desde la oposición como para decir, a ver, el 1 de julio, ¿a dónde están los resultados? Pero está claro que comenzará a descender la inflación, un enemigo letal para el poder adquisitivo fundamentalmente de los que menos tienen. Vamos a tener un segundo semestre donde los índices comenzarán a ubicarse en niveles más racionales. El tema de las tarifas tenía que ver con corregir distorsiones que no tanto en el interior de la Argentina, pero que en algunos sectores de Capital Federal y el Gran Buenos Aires fueron terribles. Hay que pensar que ellos pagaban el 10% del costo de lo que sale producir la energía en la República Argentina. Obviamente que son medidas de las que queremos salir rápidamente para anunciar logros. Pero bueno, entendemos que en este segundo semestre comienzan a verificarse inversiones, algunas empresas grandes como Toyota, como Siemens y como otras que están mirando con mucha atención la Argentina, producirán inversiones que generarán puestos de trabajo. Entendemos que la salida es por ahí. Se tomaron una serie de decisiones también para proteger a 10 millones de argentinos que son los que están en la base de la pirámide, ampliando la asignación universal por hijo, dándole esta cobertura a los trabajadores temporales, a partir de la devolución del IVA en alimentos para los sectores más desprotegidos que votamos el miércoles pasado. Y nos parece que mientras atendemos esos sectores con menores posibilidades, hay que hacer una fuerte apuesta a las pymes, que generan el 80-85% de los puestos de trabajo de la Argentina, y tratar de mejorar esos índices, mostrarle al mundo que aquí no hay más impunidad. Probablemente pueda haber hechos de corrupción como en cualquier gobierno, pero hay que ser claros en que aquí ya nadie va a disfrutar de impunidad. Hay que tratar de modificar el puesto que tiene Argentina en los rankings de inseguridad jurídica. Aquel que viene a invertir, que sepa que al otro día no le van a cambiar las leyes, como poniendo una doble indemnización o prohibiendo que puedan echar a un empleado, o poder entrar y salir con inversiones, obviamente que nosotros aspiramos a que sean productivas, que sean aquellas que vienen a generar riqueza y puestos de trabajo. Pero que la gente ya entienda que aquí no hay más cepo cambiario, que no hay cepo laboral, que hay libertad para que los argentinos podamos estar a la altura de nuestras posibilidades y vivir en un país que nos merecemos y que claramente nosotros estamos seguros que podemos tener. ¿Hay respuesta desde el gobierno nacional a los pedidos de, primero, los que no pertenecen al núcleo fundante, que es el PRO, usted es peronista? Sí.
y segundo a los dirigentes del interior, porque digo, al margen de las miradas positivas, de las miradas negativas o de las neutras, se observa una cosa muy porteñocéntrica. Bueno, hay una especie de prejuicio con el PRO, que obviamente fue un partido fundado hace poco tiempo y que tuvo su mayor desempeño en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira, yo llevo 3 años en el Congreso, éramos 20 diputados de distintas extracciones partidarias. Yo tengo que reconocer que desde el primer día pude opinar como peronista en el bloque del PRO, sin ser desautorizado. Al contrario, me desautorizaron en mi propio partido cuando no podía opinar o manifestar mis disidencias respecto de actitudes del kirchnerismo. Ahora somos 40. Uno ve un componente muy federal en el bloque del PRO y en el interbloque de Cambiemos, que somos 90, que provenimos de distintas realidades, de distintas provincias. Tenemos la fortuna de poder exhibir a un presidente Macri recorriendo la Argentina. De hecho, estuvo muchísimas veces en la provincia de Santa Fe, también sus ministros, con quienes hemos recorrido distintos sectores de la producción santafesina. Entonces, nosotros tenemos un deber ahí de llevar la mirada del interior, de quienes no vivimos o no vemos la realidad desde Buenos Aires. Así que creo que estamos cumpliendo bien con ese trabajo, con nuestras iniciativas, con nuestras posibilidades. A nosotros nos invitan a las reuniones de gabinete ampliado, pero también depende de las comisiones que integramos, nos invitan esos ministros a sus reuniones de gabinete y ahí podemos hablar, ahí podemos dar la impresión que alguien, en mi caso, que vive en el sur de la provincia, cómo están las cosas. Pudimos decirle el otro día al ministro Triaca que el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe ha manifestado públicamente que aquí no hay destrucción del empleo. No es solo que no hay destrucción del empleo, que ha crecido 1,4 el empleo en la provincia de Santa Fe. No lo dijimos nosotros, lo dijo el ministro de Trabajo del Frente Progresista. Y esa es la mirada que nosotros llevamos a Buenos Aires, lo que opinan los pequeños y medianos empresarios que ven un horizonte muy promisorio. En paralelo, hay una mirada muy crítica del gobierno santafesino, porque dijo eso Genesini, pero el fin de semana Lipschitz dijo es un gobierno que vuelve a los 90 y que diseña políticas para los grandes grupos económicos. ¿Le sorprende esta posición de Lipschitz? No, no me sorprende la posición de Lipschitz, pero es bastante difícil de explicar. Si tu ministro dice que hay creación de empleo, vos no podés decir lo contrario. Es decir, uno de los dos está faltando a la verdad. Y el ministro entiendo que lo hace con números en la mano. Hay también, convengamos, una discusión de la política en Argentina. Hay un fenómeno nuevo que se pone de manifiesto a partir de un tercer partido gobernando la Argentina después de muchísimo tiempo. Está rediscutiendo la principal fuerza de la oposición, que es el peronismo, quién lidera. En el Congreso vemos peronistas por todos lados. Hay en el Frente para la Victoria, en el bloque justicialista, en el Frente Renovador, en el PRO, en los bloques provinciales. Y obviamente que también quienes se consideran, entre comillas, progresistas, donde podríamos ubicar probablemente al socialismo, al GEN, por lo menos como se autodefinen, obviamente que también estarán buscando un lugar en ese contexto de la política nacional y que lo lleva a tener definiciones intentando diferenciarse del gobierno de Macri. ¿Le parecen forzadas esas definiciones? Absolutamente forzadas, porque Santa Fe deberá reconocer en poco tiempo más muchos de sus logros a partir de gestiones ante el gobierno nacional. Santa Fe tendrá la mayor inversión de obra pública probablemente de su historia en los próximos 3 años. Habrá rutas transformadas en autopistas que esperan desde hace muchísimo tiempo, como la 33, la 34, la 11, los ingresos a los puertos de la zona de Rosario, el puente Santa Fe-Paraná, la reconstrucción o continuar con la reconstrucción y la recuperación ferroviaria iniciado en los últimos años del gobierno anterior. Y son anuncios que ya tienen plazo y son obras que van a llegar a la provincia de Santa Fe y que habrá que reconocerle al gobierno nacional. De paso, Santa Fe, como todos saben, es beneficiaria de alrededor de 28.000 millones de pesos por aquel fallo de la Corte Suprema al inicio de la gestión de Macri y de Lipschitz. Creo que lo mejor sería que podamos interactuar los gobiernos locales de la provincia,
que de hecho lo están haciendo con el gobierno nacional, y tener una buena relación con el gobierno provincial. ¿La referencia de Cambiemos en Santa Fe es Corral para el próximo turno electoral? Bueno, Corral pasa a ser una figura importante en Cambiemos, esto es innegable, porque Corral preside el partido principal socio del PRO en Cambiemos. Pero bueno, yo creo que vos lo mencionabas en tu introducción, en tu editorial. El radicalismo se debe definiciones en la provincia de Santa Fe. Si como partido tomarán un camino, si como partido las distintas expresiones internas tendrán libertad para tomar distintos caminos, y yo creo que el año que viene, que es un año electoral, podremos ir viendo definiciones que serán importantes para el futuro del PRO en la provincia de Santa Fe. No hay que olvidar que perdimos las elecciones por 1.496 votos. Hay que reconocer que hubo prácticamente un triple empate entre el justicialismo, el PRO y el Frente Progresista. Cualquier movimiento en el tablero político puede desencadenar un cambio de fondo en la política santafesina. Muchas gracias por haber venido, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Mucha suerte. Estuvimos con el diputado nacional, Ricardo Spinozzi. Tras el corte, la concejala del Frente para la Victoria, Norma López. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Santa Fe juega. Provincia de Santa Fe. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descargala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, bregando por el bienestar de todos los santafesinos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Norma López, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ha escuchado a Puyaro, ha escuchado a Spinozzi. 2-1 me dejaste. 2-1, uno por... Pero en contra son ellos. Claro, pero es difícil ponerlos de acuerdo. Digo, se pone el acento desde el lado del oficialismo nacional, me parece que en el kirchnerismo, es como que ponen enfrente los aparatos simbólicos del kirchnerismo. No sé si compartís esta... Sí, lo comparto totalmente. No solamente el gobierno nacional, sino que también lo que hace aquí muchas en sus actitudes el socialismo y el radicalismo provincial.
Pero es el eterno doble estándar que han utilizado permanentemente con el kirchnerismo, ¿no? Vos fíjate que Puyaro habla de corrupción, digo, y en los Panama Papers, en los que aparecen, son todos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, ligados, digamos, a lo que significan la evasión fiscal y esconder dineros, digamos, en cuentas no tan santas. Y bueno, y el mismo Ricardo Espinosi, que durante muchos años fue un compañero, fue el presidente del Partido Justicialista, pero utilizó la estrategia y el aparato del justicialismo para hoy ocupar una banca del PRO, ¿no? Entonces, realmente la vara, esto de tener doble estándar permanentemente, no le hace bien a la política, porque nosotros hoy tenemos que definir políticas públicas. Todas las obras o las supuestas obras que se anuncian para Santa Fe aún no han llegado, y esperemos que lleguen. Y también esperemos en esta etapa que podamos generar acciones en común. Yo lo que noto es una gran negación de la realidad de parte de lo que es el esquema Cambiemos, ¿no? Esto de si hasta el momento los índices de seguridad no habían sido anunciados, creo que era por una cuestión especulativa solamente, para ver cómo, digamos, se negocian algunas cuestiones con las provincias. Hay muchas provincias, la nuestra, por ejemplo, que no blanqueaba sus índices de seguridad. Y, digo, estamos a días del ni una menos nuevamente y nunca se habían pasado los datos acerca de la criminalidad, donde están incluidas justamente lo que significan los femicidios. Digo, todo esto porque modifican las tasas. Y el gobierno de Cambiemos también especula con todas estas acciones. Ni hablar de lo que significa los tarifazos que hoy por hoy ponen en riesgo de vida a una inmensa cantidad de puestos de trabajo. Estamos hablando de cada uno de nosotros, de los trabajadores de este canal, los trabajadores de afuera, de las empresas privadas, del Estado. Entonces, digo, seguir generando el análisis de la política con el doble estándar no le hace nada bien ni a las instituciones, ni al compromiso de la política, y mucho menos cuando hablamos de respetar los derechos de los vecinos. Pregunto, el peronismo hoy es como un abanico inmenso con masistas, kirchneristas, Urtubey por otro lado. ¿Cómo se ordena esto? Porque ahí me parece que está la gran ganancia del gobierno nacional, es decir, divide y reinarás. En realidad creo que esto de reinar y dividir, hay muchos compañeros que han decidido un vuelco a lo que es Cambiemos y hay otros que no, y creo que lo que está en disputa es lo que vos analizabas al principio, ¿no? Esto de la carga simbólica del kirchnerismo, de la estigmatización del kirchnerismo, de la negación que el kirchnerismo es peronismo. Digamos, podríamos dejar de lado los ismos, y lo que sí es cierto es que no ha aparecido, excepto Cristina Fernández, no ha aparecido un dirigente de la talla nacional como para que se mueva el amperímetro por algún lugar, excepto Cristina, que cada vez que sale la agenda política se corre hacia la apelación a las propuestas que haga, ¿no? Bueno, lo vimos días atrás en Comodoro Pi y días después cada vez que se reunió con cada uno de los sectores, pero por más que intenten, digamos, estigmatizar al peronismo, estigmatizar al kirchnerismo, creo, sin lugar a dudas, que cada una de las políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos años pueden ser mejoradas, pero se está volviendo atrás y hay un retroceso. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar de un lado, que es cuáles son los valores que el peronismo ha llevado a nivel de gestión y que tienen que ver con generar trabajo, con generar más salud y más derecho a la gente. Digo, no estamos en una buena situación como para seguir cuestionando. Esto de los subsidios que se planteaba en esta mesa también, del blanqueo el blanqueo de alguna situación de los subsidios. Yo no me pongo más contenta porque los porteños paguen más que al interior. En realidad, a nosotros nos implica, si los porteños pagan más, a nosotros nos implica la duplicación de las tarifas. En realidad siguen pagando menos. Siguen pagando menos, pero además me parece recontra infantil ese argumento, porque el subsidio como política
es generar que la posibilidad de que aquellos sectores más dinámicos, pero con menos concentración económica, puedan acceder y sostener tarifas que sean accesibles para la industria y para el vecino. Ahora lo que nos está pasando en nuestra provincia es justamente lo que aumentó el socialismo, un 30% a fin de diciembre, un 27% es muchísimo, y en base a eso, sobre ese recargo, es lo que dejó de subsidiar la nación. O sea, estamos hablando de una situación donde el vecino no puede estar pensando cómo va a ser para pagar porque vamos a entrar en una bicicleta financiera. Mucho menos las empresas, digo. Entonces, cuando hablamos de algunas cosas, se pueden corregir. Habría que corregir el esquema de subsidios nacionales, y yo estoy de acuerdo, Mauricio, porque había algunas distorsiones que hacían que algunos sectores, no todos, que no estaban con dificultades en lo económico y quizás tengan una mayor concentración de la riqueza y de lo económico en nuestro país, que eran muy beneficiados. Bueno, quizás en eso sí retocar. Ahora, el esquema de subsidio tiene que ver con el sistema solidario de tributación. Digo, paralelamente y en forma simultánea se retiraron todo lo que sean las retenciones. Y las retenciones también eran una forma de llevar adelante medidas progresistas. Digo, si no, ¿cómo se pagan la educación, el conectar igualdad? Digo, hay una razón. Y porque está la razón además del sistema tributario que tiene una base solidaria. Cuando nosotros invertimos eso, estamos generando subsidios, pero para los sectores más concentrados, que es lo que ha pasado con la quita de retenciones hoy. ¿Cómo se ve desde el Consejo, cómo lo ves vos, la gestión del gobierno municipal? Porque digo, desde afuera, el Consejo aparece como un ámbito muy difícil de abarcar para el ciudadano común, porque hay tantos posicionamientos y bloques, y mini bloques, pero desde el lugar del kirchnerismo, ¿cómo se vislumbra lo que está haciendo el gobierno de Fein, atento a lo que prometió en la campaña? Atento a lo que prometió la campaña y también atento a cómo inciden todas estas situaciones nacionales de lleno en lo que es la mano de obra en Rosario. Yo creo que le falta mucha gestión a Mónica Fein, que la verdad que tiene la situación del Frente Progresista Cívico y Social con multiplicidad de internas y además con una constante tensión con el resto de los sectores, hace que las políticas no lleguen a la gente. A mí me parece que la intendenta tendría que tener una posición mucho más dura para llevar adelante políticas. Por ejemplo. Y en el tema de trabajo se tiene que poner más al frente de los reclamos y en el de las tarifas también. La verdad que yo esperaba que fuera una de las líderes que estuviera al frente de estos reclamos, porque cada uno de nosotros estamos como posicionamiento político y como además por ser vecinos de nuestra ciudad, pero es la intendenta la que tiene que liderar muchos de los reclamos como jefa política de la ciudad. Entonces, mañana va a haber una presentación con el tema de tarifazos. En ese sentido, ¿dónde está? ¿Por qué no se acompaña? Digo, son los sectores de la sociedad que son los que sostienen el empleo en la ciudad. El empleo privado, producto de la inversión y el trabajo de las pymes en nuestra región y en base al último informe, al último estudio de la Fundación del Banco Municipal de Rosario, es el 80% de casi 300.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Da cuenta de que son producto de las empresas PYME. Esto da por tierra dos ejes que fueron dentro de parte del discurso económico de Macri. Por un lado, que el empleo público, además de que son todos unos vagos y toda esta cuestión que intenta desgastar el valor de ser un trabajador, el empleo público en Rosario creció muchísimo menos que el empleo privado. El 80% de los puestos nuevos son del sector privado. Y por el otro lado, justamente, que a quienes hay que apoyar y construir es justamente no castigando a aquellos sectores donde promueven la economía. Y ahí tiene que estar Mónica Fein. La intendenta tiene que estar ahí. Bueno, pero el ministro de Trabajo, Genesini, dice que el empleo registrado no solo no decayó, sino que creció. Pero porque había muchas medidas. Es más, en los últimos años
el kirchnerismo había avanzado en muchísimas medidas protectivas que tenían que ver con digamos, blanquear el empleo, ir caminando, digamos, a que el empleo informal dejara de serlo y favorecer todo lo que sea la registración, pero además en medidas concretas, con programas que dependían de la asociación que se podía hacer a través de los gobiernos locales, porque vos sabés que todos los programas nacionales decaen primero en el gobierno provincial y luego en los gobiernos locales como se asocian. Perdimos oportunidades enormes con justamente la generación del primer empleo de 18 a los 30 años. Y ahora es uno de los sectores que está también más castigado porque también estamos viendo una perspectiva de mucha mayor precarización a la que teníamos. Entonces, hay un montón de herramientas que la intendenta dejó de utilizar y que hoy sería bueno que se pusiera al frente. Sé que la hemos convocado de distintos sectores en el Consejo Municipal y ha participado en algunas reuniones que tienen que ver con situaciones puntuales de empresas, pero el esfuerzo tiene que ser mucho más profundo y tenemos que ir todos juntos a reclamarle al Gobierno Nacional. Norma, gracias por haber venido. Al contrario, un gusto. Mucha suerte. Estuvimos con la concejala del Frente para la Victoria, Norma López. Hacemos el corte, el último, las conclusiones y se va el programa. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Arrancan las clases y lanzamos los beneficios más útiles. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en útiles escolares y uniformes. Y 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en libros de texto solo en comercios adheridos con las tarjetas del Banco Municipal. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe, un gremio de la democracia. Hay una ciudad que te desafía a que no te detengas. Hay una maratón. 5 de junio 2016. Prepárate. santafecorre.com.ar. Organizan Casino Santa Fe, Canal 13 y Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines. Santa Fe juega. Provincia de Santa Fe. Entras a una empresa, edificio, shopping,
Cuando ves un vigilador de uniforme verde en la ciudad, te sentís seguro. Vigiladores de uniforme verde son de Security Group y están para protegerte. Security Group, seguridad privada. Contacto seguro 447-0077. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Tuvimos 3 miradas de la realidad actual, de la realidad política, también la cuestión de la gestión. Estuvo acá Maximiliano Puyaro. Claramente lo de Puyaro dice, bueno, por más que algunos índices mejoren, acá no hay que dormirse. El gran tema de lo que reflejan todas las encuestas en cuanto al orden de prioridades es ahora el tema de la economía, el tema de la inflación, pero la seguridad sigue allí arriba en la provincia de Santa Fe. Después estuvo con nosotros Ricardo Espinosi. Espinosi es diputado nacional de Cambiemos, peronista integrante de Cambiemos, que traza obviamente una mirada muy diferenciadora a la que hizo la concejala del Frente para la Victoria, Norma López. Y así está el país, ¿no? Esta grieta tan mencionada, a la que tanta importancia mediática se le dio, parece seguir enquistadas fíjense ustedes, se dice, no, el empleo, el desempleo, la ley que es aprobada, que es vetada, Macri que prefiere elegir al Frente para la Victoria como adversario, pero a la vez en el gobierno socialista, que es crítico del gobierno de Macri, dice el empleo registrado no solo no se modificó, sino que creció. Bueno, por esos andariveles anda la política nacional. El gobierno apuesta al segundo semestre. Me parece que más que al segundo semestre hay que esperar que recién en el último bimestre o en el primer trimestre del año que viene haya algún alivio a una situación económica que es muy pero muy difícil. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves.